Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar una consulta que me hacéis varias veces preguntándome sobre por qué los perros jadean tanto o por qué vuestro perro jadea tantísimo últimamente, qué le puede estar ocurriendo, si es normal que jadee tanto y que lleve siempre la lengua afuera, etcétera, etcétera. Parece que es una curiosidad, pero es un tema mucho más importante de lo que os podéis imaginar. Y esta importancia os la voy a resumir en este vídeo. En primer lugar, debéis entender que el jadeo no deja de ser más que una respiración un poco acelerada que se manifiesta por respirar de manera muy corta, no muy profunda y de forma muy repetida. Esta es una definición como otra cualquiera. Me imagino que todos habéis visto jadear a un perro miles de veces y entendéis básicamente a lo que me refiero. Y es algo que de forma natural, pues por lo general se hace con la lengua afuera, es decir, el perro pues alarga toda su lengua hacia el exterior de la cavidad bucal y hay momentos que como vamos a ver, porque vamos a distinguir dos grandes tipos de jadeo, pues puede ser incluso hasta problemático. Como os he dicho, en parte el jadeo es una forma normal, es la forma más habitual que tiene el perro de eliminar el exceso de calor que tiene en su cuerpo. Pensar que a diferencia de nosotros, los perros carecen de glándulas sudoríparas, salvo en la zona plantar, en las almohadillas plantares. Pero estas, como os podéis imaginar, estas glándulas sudoríparas no son lo suficientemente potentes, por decirlo de alguna manera que se me entienda, como para hacer que el perro elimine en situaciones concretas el exceso de calor que su cuerpo acumula. Pensar que nosotros, incluso teniendo glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, en muchas ocasiones nos acaloramos. Pues imaginaros que solamente tuviéramos glándulas sudoríparas en la puntita de los dedos. Nos pasaría como a los perros, para que os hagáis una idea. Este fenómeno del jadeo normalmente se activa o es más aparente cuando la temperatura del cuerpo del perro se coloca a partir de los 38 o 39 grados. Pensar que de forma normal un perro que no está sometido a un exceso de calor pues puede tener pues unos 40, 30 y tantos, 40 jadeos. Pero cuando de verdad empieza a jadear activamente y se considera normal, que esto es lo más curioso, esta frecuencia respiratoria puede llegar a los 400 jadeos y se considera, como os digo, normal, porque en este rápido momento en el cual coge aire y lo expulsa, lo coge, lo expulsa, lo que está intentando hacer el cuerpo del perro es favorecer la circulación de aire frío del exterior al interior, de manera que ese aire recirculando lo que hace es extraer, como si fuera un extractor de una cocina, de un bar o de restaurante o la cocina de vuestra casa, pues hacer más o menos el mismo efecto que hace el extractor que está sobre la cocina. Sería un poco el ejemplo más similar. Y vamos a distinguir dos tipos de jadeo. El jadeo considerado como normal, que es como el que os he comentado, cuando la temperatura del perro ya se coloca sobre los 39 grados, hasta aquí ningún problema. El problema viene cuando estamos ante un jadeo excesivo. ¿Y cómo podemos identificar este jadeo excesivo? Primero, por la duración. Es decir, es un jadeo que aunque la temperatura ambiental baje o haya pasado mucho tiempo desde que se ha hecho ejercicio, el animal sigue jadeando. O simplemente perros que de golpe, sin haber hecho ningún tipo de ejercicio, empiezan de repente a jadear mucho. Esto es significativo de algún tipo de patología, como vamos a hablar. Entre las causas de este jadeo excesivo o ligadas a una patología, lo más habitual es que si este jadeo, veis que, como os he dicho anteriormente, no para, sigue continuamente, no hace calor y sigue jadeando, pues es bastante probable que nuestro perro haya sufrido un golpe de calor. Es decir, que nos hayamos ido con el perro, por ejemplo, en el coche, lo hayamos dejado un rato, haya cogido mucha temperatura y ya digamos que es como si un motor que se ha sobrecalentado. Y esto es importante porque este jadeo excesivo lleva ligado una taquicardia y nos puede generar, incluso en algunas ocasiones en perros de determinada edad,
algún accidente cardiovascular. Con lo cual, pues, aparte de todos los síntomas que tiene asociado el golpe de calor, que si os interesa que hablemos del golpe de calor, ahora que vamos hacia el verano, me escribís aquí en un comentario en la parte de abajo del vídeo y hablamos sobre el golpe de calor. Otra enfermedad muy ligada a este jadeo excesivo o a presentar siempre la lengua fuera de la cavidad bucal es que el perro pues esté excesivamente obeso. Hoy en día la obesidad en los perros, la obesidad canina, es un tema muy grave. Y otro tipo de patologías que nos van a provocar un jadeo excesivo y que el animal esté continuamente con la lengua fuera de la boca va a ser que nuestro perro tenga una insuficiencia cardíaca. Otras causas de que nuestro perro jadee mucho o jadee excesivamente son, por ejemplo, una enfermedad metabólica como es el síndrome de Cushing. Puede ser también cualquier tipo de anemia, va a cursar con un jadeo excesivo, es decir, el perro necesita hiperventilar, que entre más cantidad de aire, por lo tanto de oxígeno, que le llegue al pulmón para facilitar el intercambio gaseoso. Y por último, dos causas más de jadeo excesivo que van a requerir un control bastante serio, es que nuestro perro padezca una alteración nerviosa que le provoque una parálisis de laringe. Es decir, que los músculos que mueven la laringe en la respiración no le funcionen bien. Y lógicamente, un perro que tiene dolor, que tiene algo que le molesta, que tiene algo que le altera, jadea y jadea mucho. Por lo tanto, aparte de las causas que os he dicho anteriormente que pueden provocar un jadeo excesivo en el perro, debéis pensar siempre que cuando no deja de jadear es bastante probable de que algo a nivel interno o bien le duele o bien le molesta. Yo qué sé, puede ser desde un cuerpo extraño alojado en el estómago que le esté punchando en la mucosa gástrica a, por ejemplo, un problema de parásitos que le produce un estreñimiento. Y simplemente me queda deciros dos cosas. La primera es que si os suscribís al canal, hacéis que YouTube enseñe este canal a mucha más gente. Gente que puede necesitar, no somos la solución a prácticamente ningún problema, pero sí que podemos aconsejar o ayudaros a decidir, sobre todo a personas con menos recursos, a tomar algún tipo de tratamiento. Y por último, en estos lados os dejo un vídeo que seguramente os gustará. Venga, cuidaros, buen día, chao.